¿Alguna vez has juzgado a alguien tan rápido, tan duramente, que el recuerdo de ese momento te mantiene despierto por las noches años después? ¿Alguna vez has despreciado a otro ser humano basándote únicamente en su apariencia, solo para descubrir después que estabas catastróficamente equivocado? Pues déjame contarte sobre el niño sucio al que eché de mi restaurante un martes lluvioso por la tarde, y sobre el equilibrio que dejó atrás y que me persigue hasta el día de hoy. Esta no es simplemente una historia sobre un error, es una confesión sobre el momento que destrozó todo lo que creía saber sobre la compasión, la humanidad y los hilos invisibles que nos conectan a todos. Mi nombre ya no importa, pero lo que hice, lo que no logré ver, eso importa más que cualquier otra cosa que haya experimentado en mis 43 años en este planeta. Era dueño de un pequeño bistró elegante en el centro de Seattle, un lugar donde empresarios millonarios de la industria tecnológica y ejecutivos de negocios se reunían para almuerzos de trabajo y cenas de poder. Teníamos manteles blancos, copas de cristal para vino, y una reputación de exclusividad por la que había trabajado 15 años para construir. Estaba orgulloso de esa reputación, ¿sabes? Estaba orgulloso de la clientela que atraíamos, de la estrella Michelin que estábamos persiguiendo, de las reseñas que nos llamaban sofisticados y refinados. Pero el orgullo, he aprendido con el tiempo, puede ser lo más peligroso que llevamos en nuestros corazones. Era 14 de octubre, y la lluvia caía a cántaros. Ese tipo de aguacero implacable de Seattle, que empapa todo y te enfría hasta los huesos. Estaba parado cerca de la entrada principal, revisando la lista de reservaciones para el servicio de la noche, cuando lo vi a través de la puerta de cristal. Un niño, tal vez de 10 u 11 años, absolutamente sucio de pies a cabeza. Su ropa estaba rasgada y manchada de lodo, su cabello enmarañado y mojado, su rostro manchado de tierra. Sostenía algo en sus manos, algún tipo de sobre o carpeta, apretándolo contra su pecho como si fuera la cosa más preciosa del mundo. Y me estaba mirando a través del cristal con unos ojos que todavía puedo ver cuando cierro los míos propios. Eran de color café oscuro, esos ojos, llenos de algo que no reconocí en ese momento porque realmente no estaba mirando. No lo estaba viendo como una persona, lo estaba viendo como un problema, una interrupción a la atmósfera cuidadosamente curada que había pasado años creando. Mi primer instinto no fue compasión. No fue curiosidad sobre por qué un niño estaría afuera solo con este clima, empapado y claramente en apuros. No, mi primer instinto fue molestia. Me molestó que este niño callejero sucio estuviera parado en mi puerta, potencialmente asustando a los clientes bien vestidos que eran mi sustento. Me molestó que tendría que lidiar con esta situación, que tendría que ser yo quien lo echara. Y que Dios me perdone, me molestó la mera visión de él, la forma en que su presencia parecía violar todo lo que mi restaurante representaba. Caminé hacia la puerta pero no la abrí. En cambio, hablé a través del cristal, lo suficientemente alto para que me escuchara sobre el sonido de la lluvia. Le dije que estábamos cerrados, lo cual era mentira porque claramente estábamos abiertos para el servicio de almuerzo. Le dije que este no era el tipo de lugar para niños, lo cual era otra mentira porque teníamos un menú infantil. Le dije que necesitaba irse, que no podía quedarse ahí parado, que estaba poniendo incómodos a nuestros invitados. El niño no discutió, no protestó ni suplicó ni hizo una escena, solo me miró con esos ojos imposiblemente profundos que parecían estar sopesando algo, midiendo algo sobre mí que no podía comprender. Y luego hizo algo que todavía hace que me tiemblen las manos cuando lo recuerdo. Extendió la mano y presionó su palma contra el cristal, dejando allí una huella de mano lodosa, y susurró algo que apenas pude escuchar a través de la puerta. Dijo, «Solo quería darle esto. Es importante». Pero no pregunté qué era. No abrí la puerta para ver qué estaba tratando de entregar. Solo negué con la cabeza e hice un gesto de alejamiento con mi mano. El mismo gesto que usaría para espantar a un perro callejero. El niño se quedó ahí parado tal vez 10 segundos más. La lluvia pegándole el cabello a la cabeza. Agua corriendo por su rostro como lágrimas, aunque no podía distinguir si realmente estaba llorando porque todo estaba tan mojado. Luego colocó cuidadosamente el sobre que había estado sosteniendo en el suelo frente a la puerta, lo sujetó con una pequeña piedra para que el viento no se lo llevara
y se dio la vuelta y caminó de regreso hacia la lluvia. Lo vi irse, esta pequeña figura desapareciendo en la cortina gris de la tormenta, y no sentí nada, ni culpa, ni curiosidad, ni preocupación por a dónde iba o por qué había estado allí en primer lugar. Solo sentí alivio de que la situación se hubiera resuelto sin ninguna confrontación real, sin ninguna escena que pudiera haber perturbado a mis clientes del almuerzo. Dejé el sobre allí en el suelo durante casi una hora. Volví a mi trabajo, atendí a mis invitados, supervisé la cocina, desempeñé el papel del restaurador exitoso que pensaba que era. No fue sino hasta que la lluvia amainó un poco y vi el sobre todavía allí sentado, ahora completamente empapado, que finalmente salí a recogerlo. Casi lo tiro a la basura sin abrirlo. Casi simplemente lo arrojo al contenedor porque asumí que era algún tipo de solicitud, tal vez una recaudación de fondos escolar o un panfleto religioso. Pero algo me hizo dudar, alguna vocecita en el fondo de mi mente que susurró que al menos debería mirar adentro. Así que lo abrí, parado allí en la entrada de mi restaurante, y saqué un pedazo de papel que había sido parcialmente protegido por la ventana de plástico del sobre. El papel estaba húmedo pero aún legible, y lo que vi escrito allí hizo que mi sangre se helara. Era un cheque bancario hecho a nombre de mi restaurante por $25,000. $25,000. La línea de memo decía, saldo pendiente, pago final, y estaba firmado con un nombre que reconocí inmediatamente, James Morrison. James Morrison había sido uno de mis clientes regulares 2 años atrás, un hombre amable de poco más de 60 años que venía cada viernes por la noche con su esposa Margaret. Siempre se sentaban en la mesa 7 junto a la ventana, siempre pedían el especial de salmón, siempre dejaban una propina generosa y una sonrisa cálida. Me contaban historias sobre su familia, me mostraban fotos de sus nietos, trataban a mi personal con respeto y aprecio genuino. Y luego un día, a James le diagnosticaron cáncer de páncreas en etapa 4. Recuerdo la noche que me lo dijo, cómo le temblaban las manos mientras cortaba su salmón, cómo Margaret sostenía su mano a través de la mesa con lágrimas corriendo por su rostro. Los tratamientos eran costosos, me explicó, e iban a tener que recortar muchas cosas. Me preguntó si podía extenderle una línea de crédito, si podía seguir viniendo al restaurante porque era una de las pocas alegrías que le quedaban, incluso si no podía pagar de inmediato. Y dije que sí. Por supuesto que dije que sí. ¿Cómo podría decirle que no a un hombre moribundo que no había sido más que amable conmigo? Durante los siguientes 6 meses, James y Margaret venían cada viernes como un reloj, y yo mantenía una cuenta corriente de lo que debían. Creció a exactamente $25,000, una cantidad astronómica para comidas de restaurante, pero nunca los presioné para que pagaran. Ni siquiera lo mencioné. James estaba luchando por su vida, y si podía darle un lugar de normalidad y comodidad durante esa lucha, entonces eso es lo que haría. Luego las visitas de los viernes se detuvieron. Asumí lo peor, que James había fallecido, y di de baja la deuda en mis libros. Lo consideré una pérdida que estaba dispuesto a aceptar, un pequeño precio a pagar por haber conocido a un hombre tan maravilloso. Nunca traté de cobrar, nunca contacté a la familia, nunca siquiera pensé en ese dinero de nuevo. Pero aparentemente, James sí había pensado en ello. Había recordado esa deuda incluso mientras estaba muriendo, incluso mientras se despedía de su familia y se preparaba para el final, y había hecho arreglos para pagarla en su totalidad. El cheque en mis manos estaba fechado 3 días atrás, y adjunto a él había una nota escrita a mano en un pedazo de papelería de la familia Morrison. La letra era temblorosa, claramente escrita por alguien anciano o enfermo, y decía, querido amigo, James falleció hace 6 semanas, pero antes de morir, me hizo prometer que saldaría todas sus deudas. Era un hombre de honor, y no quería dejar este mundo debiéndole nada a nadie. Hablaba de usted a menudo, de su amabilidad durante su momento más oscuro, y quería asegurarse de que le pagaran hasta el último centavo. Su nieto Thomas insistió en entregar esto personalmente. Quería conocer al hombre del que su abuelo hablaba tan bien. Esperó bajo la lluvia durante más de 1 hora, esperando que tal vez tuviera un momento para hablar con él. Gracias por el regalo de dignidad que le dio a mi esposo en sus últimos meses.
Con la más profunda gratitud, Margaret Morrison. Leí esa nota 3 veces, y con cada lectura el peso de lo que había hecho comenzó a asentarse sobre mí como algo físico, presionando sobre mi pecho hasta que apenas podía respirar. Thomas. El nombre del niño sucio era Thomas. Era el nieto de James Morrison, y había esperado bajo la lluvia durante más de 1 hora tratando de entregar el pago final de su abuelo, tratando de conocer al hombre que le había mostrado amabilidad a su abuelo. Y yo lo había echado sin siquiera abrir la puerta. Lo había juzgado por su apariencia. Lo había despedido como una molestia. Lo había tratado como si fuera algo desagradable que debía ser raspado de mi zapato. La lluvia en su rostro no había sido solo lluvia. Habían sido lágrimas mezclándose con el aguacero. Lágrimas de dolor por un abuelo que había perdido recientemente. Lágrimas de rechazo de un hombre que le habían enseñado a respetar. Esa huella de mano lodosa en mi puerta de cristal, me di cuenta con creciente horror, no había sido aleatoria. Había sido deliberada, una marca dejada atrás por un niño que quería hacer algún tipo de conexión, que quería ser visto como real, como humano, como digno de reconocimiento. Y yo no había visto nada más que suciedad. Tropecé de regreso a mi restaurante, aferrando el cheque y la nota, y apenas llegué al baño antes de vomitar. Vomité hasta que no quedó nada en mi estómago, hasta que estaba con arcadas sobre el inodoro, el rechazo físico de mi cuerpo a la persona que había revelado ser, porque en ese momento, parado allí en mi baño elegante con sus accesorios caros y jabón de diseñador, me vi a mí mismo con brutal claridad. Vi a un hombre que valoraba la apariencia sobre la sustancia, que había construido toda su vida alrededor de marcadores superficiales de éxito, que había aprendido a ver a las personas no como individuos con vidas internas complejas e historias, sino como categorías que debían ser manejadas y controladas. Los clientes adinerados que podían pagar mis precios eran bienvenidos, merecedores de mi atención y cuidado. Pero, ¿un niño sucio con ropa rasgada? Él no era nada, era invisible. Era un problema que debía resolverse haciéndolo desaparecer. Había pensado en mí mismo como una buena persona, porque había sido amable con James Morrison, pero la verdad era mucho más fea. Había sido amable con James cuando estaba bien vestido y bien hablado, cuando encajaba con la imagen del tipo de cliente que quería en mi restaurante. Le había extendido crédito no por pura compasión, sino porque era uno de mi gente, parte del club exclusivo que había creado. ¿Habría hecho lo mismo por alguien que se veía como Thomas ese día? ¿Habría mostrado la misma amabilidad a alguien que parecía pobre u homeless o sucio? La respuesta me enfermó. La respuesta probablemente era no. Pasé el resto de ese día en un aturdimiento, pasando por los movimientos de dirigir mi restaurante, mientras mi mente estaba completamente en otro lugar. Seguía viendo el rostro de Thomas, esos ojos oscuros mirándome a través del cristal, esperando que hiciera lo correcto, que fuera la persona que su abuelo había descrito, y había fallado esa prueba tan completa, tan completamente, que no sabía cómo lo haría bien alguna vez. Esa noche, después de cerrar, me senté en mi restaurante vacío y lloré. Lloré por Thomas, por el rechazo que había experimentado de mi parte. Lloré por James Morrison, un buen hombre cuyo último deseo había sido pagar una deuda y cuyo nieto había sido echado bajo la lluvia. Lloré por Margaret, quien probablemente había escuchado de Thomas sobre cómo lo había tratado, cuya imagen del amable restaurador que había ayudado a su esposo moribundo había sido destrozada. Pero sobre todo, lloré por mí mismo, por la fealdad que había descubierto en mi propio corazón. A la mañana siguiente, traté de encontrar a Thomas. Llamé al número que aparecía en el cheque, pero fue al buzón de voz. Dejé un mensaje disculpándome, pidiendo la oportunidad de hablar con él, de explicar y de alguna manera hacer las paces. Nadie devolvió la llamada. Fui a la dirección que aparecía en el papel de la familia Morrison, una casa modesta en los suburbios, pero nadie respondió cuando toqué. Dejé una nota, luego otra nota al día siguiente, y el día después de eso. Envié flores con una tarjeta expresando mis más profundas disculpas. Envié una carta explicando lo que había sucedido, cómo había cometido un terrible error, cuánto lo sentía. Silencio. Silencio completo y total.
La familia Morrison no quería tener nada que ver conmigo, y no podía culparlos. ¿Por qué querrían? Había revelado ser exactamente el tipo de persona que James Morrison probablemente nunca imaginó que era, una persona que juzgaría y despediría a su amado nieto, basándose en nada más que apariencias. El cheque permaneció en mi oficina durante una semana. No podía obligarme a depositarlo. Se sentía como dinero manchado de sangre, pago por una deuda que ya no merecía que me pagaran, pero también era el último deseo de James Morrison, y rechazarlo parecía que estaría deshonrando su memoria de una manera diferente. Finalmente deposité el cheque, pero no me quedé con el dinero. No podía. En cambio, hice lo que debería haber hecho desde el principio. Comencé a investigar organizaciones benéficas para niños en el área de Seattle, organizaciones que ayudaban a niños que vivían en la pobreza, niños que podrían aparecer en lugares viéndose sucios y desesperados porque no tenían otra opción. Encontré una organización fantástica llamada Hope's Haven, que proporcionaba comidas, ropa, apoyo educativo y espacios seguros para jóvenes sin hogar y en riesgo. Doné los $25,000 completos en nombre de James Morrison, y me comprometí a donar una porción de las ganancias de mi restaurante cada mes en adelante. Pero el dinero, estaba aprendiendo, no podía comprar redención. El dinero no podía deshacer lo que había hecho, o cambiar el tipo de persona que había sido en ese momento. La huella de mano en mi puerta de cristal permaneció allí durante 3 días, antes de que me diera cuenta de que mi personal, deliberadamente, la estaba dejando allí. Cuando pregunté por qué no la habían limpiado, mi mesera principal, una joven llamada Sara que había trabajado para mí durante 5 años, me miró con una expresión que nunca había visto antes. Dijo, «Pensamos que la querías ahí, como un recordatorio». Y tenía razón. Sí la quería allí, la necesitaba allí, así que le dije a mi personal que la dejara, esa huella de mano lodosa que Thomas había dejado atrás, y permaneció en mi puerta durante semanas. Los clientes preguntaban sobre ella, confundidos de por qué un establecimiento tan elegante tendría una huella de mano sucia en su entrada de cristal prístino. Les dije la verdad. Les conté sobre Thomas, sobre mi fracaso, sobre la lección que todavía estaba aprendiendo. Algunos clientes se conmovieron con la historia. Otros se sintieron incómodos con mi honestidad y dejaron de venir. Ya no me importaba. La huella de mano se convirtió en un símbolo, una manifestación física de la forma en que me había marcado a mí mismo con mi propia fealdad. Cada vez que pasaba por esa puerta, la veía. Cada vez que un cliente entraba o salía, la veían. Era imposible ignorarla, imposible pretender que no existía, y eso era exactamente lo que necesitaba. Eventualmente, por supuesto, la lluvia y el viento y el simple paso del tiempo desgastaron la huella de mano hasta que ya no era visible. Pero sucedió algo extraño. Incluso después de que se desvaneció del cristal todavía podía verla. Todavía puedo verla ahora, años después, tan claramente como si estuviera recién hecha. Cuando cierro los ojos, esa huella de mano lodosa está ahí, y detrás de ella, el rostro de Thomas, esos ojos oscuros que vieron directamente a través de mí hasta la verdad de quién era yo. ¿Alguna vez has llevado algo así contigo? Un momento de fracaso tan profundo que cambia toda la trayectoria de tu vida. Porque eso es lo que me sucedió. Ese martes lluvioso por la tarde se convirtió en la línea divisoria entre la persona que era antes y la persona en la que me convertiría después. Pero la historia no termina ahí. Dios, desearía que terminara ahí. Desearía poder decirte que aprendí mi lección, me convertí en una mejor persona, y eso fue todo. Pero la vida es más complicada que simples arcos de redención, y lo que descubrí en los meses siguientes hizo que todo fuera mucho peor. Aproximadamente 2 meses después del incidente con Thomas, estaba revisando algunos documentos viejos en mi oficina, ordenando archivos para prepararme para la temporada de impuestos. Me encontré con una carpeta que había etiquetado Cuenta Morrison, y dentro estaban todos los recibos y notas de las visitas de James y Margaret durante esos últimos 6 meses de su vida. No había mirado estos documentos desde que había dado de baja la deuda, y comencé a leer a través de ellos con una especie de tristeza nostálgica, recordando al hombre que había sido una presencia tan brillante en mi restaurante, incluso mientras estaba muriendo.
Pero mientras leía las notas que había hecho, noté algo que había olvidado completamente. En una de sus últimas visitas, James me había mencionado a su nieto Thomas. Me había mostrado una foto de un niño de ojos brillantes con una sonrisa enorme, y me había dicho que Thomas había estado teniendo dificultades en la escuela, siendo acosado por otros niños por la situación financiera de su familia. James había estado tan preocupado por Thomas, preocupado por cómo las facturas médicas estaban afectando no solo a él y a Margaret, sino también a sus hijos y nietos. Y recordaba ahora, con horrible claridad, que James me había pedido algo específico. Me había pedido que, cuando todo estuviera arreglado y pagado, pasara unos minutos hablando con Thomas sobre resiliencia y trabajo duro, y no juzgarse a sí mismo por lo que otros piensan. Había dicho que Thomas admiraba a personas como yo, dueños de negocios exitosos que habían construido algo de la nada, y que tal vez podría ofrecer al niño algo de aliento. Había aceptado. Por supuesto que había aceptado. Le había dicho a James que sería un honor hablar con su nieto, que estaría feliz de ofrecer cualquier sabiduría que pudiera, y luego había olvidado completamente esa promesa. Cuando Thomas apareció en mi puerta, no solo estaba entregando un cheque, estaba cumpliendo su parte de los últimos deseos de su abuelo, que aparentemente incluían no solo saldar la deuda, sino también darle a Thomas la oportunidad de conocerme, de tener esa conversación que James había solicitado. Thomas probablemente había estado nervioso por conocerme, probablemente había reunido el valor para hacer ese viaje bajo la lluvia, probablemente había estado emocionado a pesar de su dolor de conocer a la persona de la que su abuelo había hablado tan bien, y yo lo había echado sin siquiera abrir la puerta. La traición no era solo de Thomas, era del propio James Morrison, un hombre que había confiado en mí lo suficiente como para hacerme parte de sus últimos deseos para su nieto. El peso de esta realización fue casi insoportable. Me senté en mi oficina con esa carpeta en mis manos, y sentí que algo se rompía dentro de mí. No fue una ruptura dramática, ningún crujido fuerte o colapso repentino. Fue más como algo que me había estado manteniendo unido simplemente se disolvió en silencio, y de repente estaba desmoronándome en cámara lenta. Intenté nuevamente contactar a la familia Morrison. Escribí una carta explicando que acababa de recordar la solicitud de James, que ahora entendía toda la extensión de lo que había hecho. Supliqué por una oportunidad de cumplir el deseo de James, incluso si era años demasiado tarde. Ofrecí reunirme con Thomas en cualquier lugar, en cualquier momento, durante el tiempo que él o su familia permitieran. Envié esta carta a cada dirección que tenía de la familia Morrison. Incluso contraté a un investigador privado para ayudarme a rastrearlos, para asegurarme de que las cartas estuvieran siendo recibidas. Y finalmente, 3 meses después de ese martes lluvioso, recibí una respuesta. Vino en forma de un breve correo electrónico de Margaret Morrison. Escribió: aprecio sus continuos intentos de disculparse, pero Thomas me ha pedido que le diga que no quiere reunirse con usted ni hablar con usted. Lo que sucedió ese día lo lastimó muy profundamente. Había estado tan emocionado de conocer al hombre que su abuelo admiraba, y en cambio fue tratado como basura. No entiende cómo alguien que su abuelo pensaba que era bueno podría ser tan cruel. Yo tampoco lo entiendo. Por favor, deje de contactarnos. Lo hemos perdonado porque eso es lo que James querría, pero el perdón no significa que lo queramos en nuestras vidas. Espero que haya aprendido algo de esta experiencia. Espero que trate al próximo niño que llegue a su puerta con más amabilidad de la que le mostró al mío. Sinceramente, Margaret Morrison. Leí ese correo electrónico una y otra vez, y cada lectura se sintió como un cuchillo girando en mi pecho. Fue tratado como basura. No entiende cómo alguien que su abuelo admiraba podría ser tan cruel. Yo tampoco lo entiendo. ¿Cómo podría explicarles lo que yo mismo no entendía? ¿Cómo podría justificar acciones que no tenían justificación? La verdad era que no podía. No había explicación que tuviera sentido, ninguna razón que excusara lo que había hecho. Simplemente había fallado, completa y absolutamente, en ser un ser humano decente cuando más importaba. Honré la solicitud de Margaret y dejé de contactarlos, pero no dejé de pensar en Thomas, en el equilibrio que había intentado entregar, en la huella de mano lodosa que había dejado atrás. Esa huella de mano se convirtió en mi fantasma, mi compañera constante,
la cosa que me perseguía en momentos tranquilos y me mantenía despierto por la noche. Comencé a cambiar cosas en mi restaurante. Eliminé el código de vestimenta que había excluido a personas que no podían pagar ropa cara. Inicié un programa donde preparábamos comidas gratis para refugios de personas sin hogar todos los días, usando nuestros mejores ingredientes, tratándolo con el mismo cuidado que le dábamos a nuestros clientes que pagaban. Entrené a mi personal sobre compasión y dignidad, sobre ver a cada persona que cruzaba nuestra puerta como un ser humano merecedor de respeto, independientemente de cómo se vieran o si podían pagar. Puse un letrero en nuestra ventana. Todos bienvenidos. Si tienes hambre y no puedes pagar, entra de todos modos, sin preguntas. Algunos de mis clientes adinerados regulares dejaron de venir, ofendidos por la nueva clientela que estábamos atrayendo. Mis sueños de estrella Michelin se evaporaron mientras nos volvimos conocidos menos por exclusividad y más por inclusividad radical. Mis márgenes de ganancia se redujeron mientras vertía dinero en programas caritativos y comidas gratis. Y no me importaba. Genuinamente no me importaba nada de eso. Porque había aprendido algo que Thomas había intentado enseñarme esa tarde lluviosa, que el equilibrio en la vida no se trata de cuentas por cobrar y cuentas por pagar, ganancia y pérdida, éxito y fracaso. El verdadero equilibrio se trata del peso de nuestras acciones contra nuestros valores, la medición de quiénes somos contra quienes afirmamos ser. Y yo había estado catastróficamente desequilibrado, tan enfocado en los marcadores externos de éxito, que había perdido de vista los marcadores internos de humanidad. Un año después del incidente, hice algo que nunca había hecho antes. Cerré el restaurante durante un día completo. Le di a mi personal tiempo libre pagado, y fui a donde James Morrison estaba enterrado. Encontré su tumba en un cementerio tranquilo, una lápida simple con su nombre, sus fechas, y una inscripción: amado esposo, padre, abuelo, un hombre de honor y bondad. Me paré ahí frente a esa lápida, y hablé con James. Me disculpé por haberle fallado a Thomas, por ser mucho menos de lo que la persona que él creía que era. Le conté sobre los cambios que estaba haciendo, el trabajo que estaba haciendo, la persona que estaba tratando de convertirme. Le dije que nunca olvidaría lo que había sucedido, que lo llevaría conmigo tanto como una carga como un regalo, un terrible recordatorio de mi capacidad para la crueldad y una poderosa motivación para ser mejor. Y luego hice algo que se sintió tanto inútil como necesario. Presioné mi palma contra su lápida, dejando mi propia huella de mano allí, y susurré: lo siento muchísimo. La huella de mano se desvaneció rápidamente, lavada por la siguiente lluvia. Pero el gesto había importado para mí. Había sido mi manera de intentar cerrar la brecha entre lo que había hecho y lo que deseaba haber hecho, entre quién era y quién quería ser. A medida que han pasado los años, he continuado el trabajo de intentar equilibrar esa balanza que la visita de Thomas había revelado estar tan fuertemente inclinada. He conocido a miles de personas a través de los programas de alcance de mi restaurante. He servido comidas a veteranos sin hogar, a madres solteras en dificultades, a niños que me recordaban dolorosamente a Thomas en ese día lluvioso. He escuchado sus historias, mirado a sus ojos. Los he visto como completamente humanos y merecedores de dignidad y cuidado. Y a veces, tarde en la noche cuando el restaurante está cerrado y estoy solo con mis pensamientos, imagino una versión diferente de esa tarde del martes. En esta versión, cuando veo al niño sucio a través de la puerta de cristal, la abro inmediatamente. Lo invito a entrar. Le ofrezco una toalla tibia para secarse. Le traigo chocolate caliente y algo de comer. Me siento con él y pregunto su nombre. Aprendo sobre su abuelo. Escucho sobre su dolor y su misión de entregar ese pago final. Cumplo el último deseo de James Morrison pasando tiempo con Thomas, compartiendo cualquier sabiduría que pueda, ofreciendo el aliento y apoyo que James quería que tuviera. En esta versión, Thomas deja mi restaurante con una sonrisa en lugar de lágrimas, con la dignidad intacta, con la fe de su abuelo en la humanidad confirmada en lugar de destrozada. En esta versión, soy la persona que debería haber sido, la persona que James creía que era, pero eso no es lo que sucedió.
Esa es una fantasía, una revisión de la historia que no puedo reclamar. Lo que realmente sucedió es que fallé. Fallé espectacularmente, cruelmente, de una manera que lastimó a un niño en duelo y deshonró la memoria de un buen hombre. Y tengo que vivir con eso. Tengo que llevar ese peso cada día. El equilibrio que me persigue no es el equilibrio monetario que Thomas intentó entregar. Es el equilibrio moral, las balanzas cósmicas que pesan nuestras acciones y nuestras intenciones, nuestras palabras y nuestras acciones. Es el reconocimiento de que constantemente estamos siendo juzgados, no por lo que decimos que creemos, sino por cómo tratamos a las personas más vulnerables que cruzan nuestros caminos. Es la comprensión de que cada interacción es una prueba de nuestro carácter, y no siempre pasamos. Thomas, probablemente, es un adolescente ahora, tal vez incluso un adulto joven. Me pregunto a veces qué tipo de persona se ha convertido, si esa tarde lluviosa dejó cicatrices permanentes, o si fue lo suficientemente resiliente como para superarlo. Me pregunto si piensa en mí en absoluto, o si soy solo una nota al pie en la historia de su vida, un breve momento de crueldad de un extraño olvidable. Pero sospecho, temo, que tal vez me recuerda de la forma en que yo lo recuerdo a él. Que tal vez cuando mira a personas exitosas o entra a establecimientos elegantes, ve mi rostro mirándolo a través del cristal, rechazándolo antes de que siquiera tenga la oportunidad de hablar, que tal vez le enseñé a verse a sí mismo a través del lente de mi prejuicio, a juzgar su propio valor por los estándares de personas que valoraban la apariencia sobre la sustancia. Si pudiera decirle algo a Thomas ahora, si alguna vez de alguna manera lee esto o escucha esta historia, diría: tenías razón al presionar tu huella de mano contra ese cristal. Tenías razón al dejar tu marca, al exigir ser visto, al insistir en que importabas. Yo estaba equivocado sobre todo. Estaba equivocado sobre lo que hace que una persona sea valiosa, sobre lo que merece respeto y atención, sobre lo que realmente importa en esta vida. Tú estabas limpio donde contaba, en tu corazón y tus intenciones, en tu amor por tu abuelo y tu determinación de honrar sus deseos. Yo era el sucio, manchado por el prejuicio y el orgullo, y una pobreza de espíritu que ninguna cantidad de éxito podría disfrazar. Tu abuelo tenía razón al admirar a la persona que pensaba que era. Estaba equivocado sobre quién realmente era en ese momento, pero me dio un regalo al ver ese potencial en mí. Y tú también me diste un regalo, aunque fue doloroso. Me mostraste la verdad sobre mí mismo, y aunque esa verdad era fea, también era necesaria. Fue el punto de partida para convertirme en alguien mejor. Sé que no merezco tu perdón. Margaret dijo que ya lo has dado, pero no me siento perdonado. No siento que haya ganado ningún tipo de absolución, pero quiero que sepas que me cambiaste, que importaste, que el equilibrio que trajiste ese día inclinó las balanzas de toda mi vida en una dirección diferente. Cada comida que sirvo a alguien que no puede pagar, cada puerta que abro a alguien que otros podrían rechazar, cada momento en que elijo ver la humanidad en otra persona, sin importar cómo se vean o qué tengan, eso es por ti. Ese es el legado de esa huella de mano lodosa que dejaste atrás. Así que esto es lo que quiero que todos los que están escuchando esto entiendan. Todos estamos siendo pesados y medidos cada día por las elecciones que hacemos y la forma en que tratamos a otras personas. El equilibrio del que deberíamos estar preocupados no está en nuestras cuentas bancarias o nuestros puntajes de crédito o nuestros márgenes de ganancia. Está en el espacio entre quienes afirmamos ser y quienes realmente somos cuando nadie está mirando, cuando sería fácil rechazar a alguien, cuando mostrar amabilidad requiere esfuerzo o incomodidad, o dejar de lado nuestros prejuicios. Ese niño sucio que despedí, Thomas Morrison, llegó a mi puerta llevando más que solo un cheque. Estaba llevando el amor de su abuelo, la dignidad de su familia, su propio coraje y determinación. Estaba llevando una prueba, una oportunidad para que yo fuera la persona que pensaba que era. Y fallé esa prueba. La fallé tan completamente que el recuerdo me persigue años después. Esa huella de mano lodosa todavía visible en el cristal de mi conciencia, aunque se desvaneció de mi puerta hace mucho tiempo. Pero aquí está la cosa sobre los fracasos, sobre los momentos que nos persiguen y los errores que nos moldean.
No tienen que ser el final de la historia. Pueden ser el comienzo de una historia diferente, una donde aprendemos y crecemos, y nos convertimos en algo mejor de lo que éramos. No les estoy contando esta historia porque quiera simpatía, o porque piense que de alguna manera me he redimido. Les estoy contando esta historia porque quiero que piensen en su propia puerta, su propio cristal, su propio momento cuando alguien sucio y desesperado y merecedor aparece pidiendo algo que tienen el poder de dar o negar. Les estoy contando esta historia porque tal vez, solo tal vez, pueden ser mejores de lo que yo fui. Tal vez pueden abrir la puerta en lugar de mantenerla cerrada. Tal vez pueden ver a la persona en lugar de solo la apariencia. Tal vez pueden ser el tipo de persona que pasa la prueba en lugar de fallarla. ¿Alguna vez has rechazado a alguien que necesitaba tu ayuda? ¿Alguna vez has juzgado a alguien basándote en cómo se veía en lugar de quién era? ¿Alguna vez te has dado cuenta, demasiado tarde, de que tuviste la oportunidad de ser amable y elegiste la crueldad en su lugar? Quiero que pienses en eso. Quiero que realmente te sientes con esa pregunta y seas honesto contigo mismo sobre la respuesta. Y si has cometido errores como yo, si tienes tu propia huella de mano lodosa persiguiéndote, entonces quiero que sepas que no es demasiado tarde para cambiar. No es demasiado tarde para ser mejor, pero tienes que empezar ahora, hoy, con la próxima persona que se cruce en tu camino. No esperes hasta que hayas lastimado a alguien tan mal que el recuerdo te mantenga despierto por la noche. No esperes hasta que hayas traicionado la confianza de alguien, o roto una promesa o enviado a un niño en duelo de vuelta a la lluvia. Empieza ahora eligiendo la amabilidad, viendo a las personas como realmente son, abriendo puertas en lugar de cerrarlas. ¿Te ha pasado algo similar? ¿Has tenido tu propio momento de Thomas Morrison? Cuéntamelo en los comentarios. Si esta historia te tocó, si te hizo pensar sobre la forma en que tratas a otras personas, si te recordó tu propio momento de juicio y compasión, con el equilibrio entre quienes somos y quienes queremos ser, por favor déjame un comentario. Comparte tus propias experiencias con el juicio y la compasión, con la balanza entre quién somos y quién queremos ser. Entender esta historia, realmente entenderla, no se trata de sentir lástima por mí, o incluso de condenarme por lo que hice. Se trata de reconocer que todos tenemos la capacidad tanto para la crueldad como para la amabilidad, que todos estamos a un momento de distancia de pasar o fallar las pruebas que la vida pone frente a nosotros. Se trata de comprometernos a hacerlo mejor, a ser mejores, a ver mejor. Si esta historia te conmovió, si sentiste algo real mientras la escuchabas, por favor presiona ese botón de me gusta. Déjame saber que este mensaje te llegó, que esta confesión importó, que compartir mi mayor vergüenza podría servir algún propósito en hacer que el mundo sea un poco más amable. Y por favor, suscríbete a Lo que viví para más historias como esta. Historias que miran honestamente los momentos que nos cambian, que nos desafían, que revelan quiénes realmente somos debajo de las máscaras que usamos. Activa la campanita para recibir notificaciones y nunca perderte una historia que podría hacerte pensar diferente sobre ti mismo y el mundo que te rodea. Estas historias importan. Tus historias importan. La forma en que nos tratamos unos a otros importa. Y a veces, una huella de mano lodosa en una puerta de cristal importa más que cualquier otra cosa, porque es un recordatorio de que todos estamos dejando marcas en los demás, todo el tiempo, ya sea que queramos o no. La pregunta es, ¿qué tipo de marcas estás dejando? ¿Qué tipo de persona eres cuando alguien sucio y desesperado aparece en tu puerta? Sé qué tipo de persona era yo esa tarde lluviosa del martes, y sé qué tipo de persona estoy tratando de convertirme, cada día, bajo la sombra de esa huella de mano lodosa que todavía me persigue, que todavía me desafía, que todavía me pide que sea mejor de lo que fui. Gracias por escuchar mi historia. Gracias por presenciar mi fracaso y, espero, entender su lección. Ahora sal ahí afuera y sé la persona que abre la puerta. Sé la persona que ve al ser humano detrás de la suciedad, y las lágrimas, y la desesperación. Sé mejor de lo que yo fui. El mundo necesita más puertas abiertas y menos huellas de manos lodosas dejadas atrás por niños que solo querían ser vistos. De verdad te juro, cada vez que miro hacia atrás a ese momento,
Cada vez que recuerdo esos ojos oscuros mirándome a través del cristal mojado, siento el mismo peso en mi pecho. No es solo culpa, ¿sabes? Es algo más profundo. Es el reconocimiento de que en ese momento crucial, cuando la vida me puso una prueba frente a mí, revelé quién realmente era. Y la persona que revelé ser no era quien yo pensaba que era. Imagínate eso. Imagina descubrir que la persona que has construido en tu mente, la narrativa que te has contado sobre quién eres, es completamente falsa. Que cuando realmente importa, cuando las acciones hablan más fuerte que las palabras, eres alguien completamente diferente. Alguien mucho peor.